A ver, jóvenes, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Espero que empezamos la clase. Hoy día sí, vamos con la clase, o la sesión de clase número 12. Vamos a ver lo correspondiente a desarrollos piramidales. Como vimos, la clasificación de los poliedros está dado por poliedros de formas regulares, que hemos visto en la clase pasada, ¿no? Por prismas y por pirámides, ¿no? Entonces, los prismas pueden ser triangulares, de base triangular, pueden ser de base cuadrangular, pueden ser de base pentagonal y también pueden ser de base hexagonal, ¿no? Lo mismo las pirámides también tienen una base y esa base adopta diferentes formas de un polígono regular. Tenemos acá las pirámides, pirámide de base triangular, donde la base es un triángulo, una pirámide cuadrangular, donde la base es un cuadrado, una pirámide hexagonal, donde la base es un hexágono, una pirámide pentagonal, donde la base es un pentágono. Entonces, ¿qué es la pirámide? La pirámide generalmente podemos definirla como un poliedro que tiene por base un polígono y por caras laterales varios triángulos con un vértice en común, ¿no? Siempre las pirámides tienden a unirse en un vértice en común, como también pueden ser truncadas, ¿no? La altura de la pirámide es la distancia del vértice a la base de la pirámide. El nombre de una pirámide se le llama, puede llamarle triangular, cuadrangular o pentagonal, según sea el polígono que define su base, ¿no? Su base. Una pirámide regular se dice que es regular si su base es un polígono regular y el vértice se proyecta o cae perpendicularmente sobre el centro de la base, ¿no? En una pirámide regular, las caras laterales, ya hemos visto, son triángulos isósceles, cuyas alturas se llaman apotemas, ¿no? Los apotemas de la pirámide. Se dice que son pirámides truncadas o tronco de pirámide, ¿no? Un tronco de pirámide es un poliedro comprendido entre la base de la pirámide y un plano que corta todas las aristas laterales, ¿no? En lugar de terminar en punta, ¿no? Termina truncado, ¿no? Truncado. Los apotemas del tronco de la pirámide, si el plano es paralelo a la base, si el plano es paralelo a la base, se dice que el tronco es de base paralelas, ¿no? Si la distancia entre las bases es la altura del tronco, un tronco de bases paralelas de una pirámide irregular generalmente está formado por dos bases, ¿no? Una base, la más grande, y una base que es lo que está truncado, que es más pequeña, ¿no? Entonces, los polígonos regulares semejantes y varias caras laterales son trapecios isósceles, ¿no? Las alturas de estos trapecios se llaman apotemas de estos troncos de pirámide. El desarrollo de una pirámide, que es lo que nos interesa a nosotros, generalmente es el desarrollo, porque esto genera estas formas o estos polígonos geométricos, ¿no? Que son bastante utilizados en la industria de la calderería, ¿no? Entonces, el desarrollo de una pirámide triangular y cuadrangular, acá podemos observar, tenemos una pirámide triangular, lo que está de color, tenemos el desarrollo de esta pirámide triangular, ¿no? Una pirámide cuadrangular, su base es un cuadrado, y hacemos el desarrollo también de esta pirámide, ¿no? El desarrollo es el desdoblamiento de las caras de la pirámide, de tal manera que cuando se unen, forman la pirámide, que puede ser triangular, o según el polígono que forme la base, ¿no? Número de caras, vértices y aristas, ¿no? Una pirámide triangular tiene 3 caras, número de vértices 4, número de aristas 6, ¿no?
una pirámide cuadrangular, número de caras 4, número de vértices 5, número de aristas 8, ¿no? Y así sucesivamente una pirámide pentagonal y una pirámide hexagonal. El área lateral de una pirámide, como hemos visto, el área de una pirámide se cumple de tal manera que el área lateral es igual al producto de los semiperímetros de la base por la longitud del apotema de la pirámide, ¿no? Que es base por altura, ¿no? En este caso tenemos el área lateral es igual al semiperímetro por el apotema, ¿no? El área total de la pirámide, entonces el área total de la pirámide sería la sumatoria de las áreas laterales más las áreas de la base, ¿no? El volumen de una pirámide es igual a 1/3 del volumen del prisma, ¿no? El volumen de la pirámide es igual a 1/3 del volumen del prisma. 1/3 del área de la base por la altura, ¿no? Si queremos ver en forma práctica cómo desarrollamos una pirámide hexagonal, ¿no? Queremos hacer este sólido, lo vamos a hacer en cartulina. Muchas veces en galería esto se hace en planchas de metal, ¿no? En latón. O del material que se está fabricando el ducto o el recipiente que queremos fabricar. Debemos tomar en cuenta que estos trabajos de pirámides se pueden calcular previamente y podemos encajarlos en una cartulina de tamaño oficio o del tamaño que ustedes quieran. Así que las medidas que se pueden usar deben ser las mismas, ¿no? Materiales que se utilizan generalmente: una cartulina tamaño oficio, un compás, una escuadra y cartabón, o sea, el juego de escuadras, tijeras para recortar, pegamento y el lápiz para hacer el trazado, ¿no? Acá tengo la cartulina oficio. Acabo de tomar una medida, por ejemplo, de 12 centímetros, ¿no? Volteamos el oficio en forma vertical y acá señalamos, ¿no? Usando el compás, y siempre es bien tener un compás que se pueda regular mediante una perilla, porque eso nos va a dar cierta exactitud y no variar las medidas, ¿no? Que es bastante importante. Entonces, hemos trazado esa línea de 2, hemos visto. Acá vamos a encontrar el área de la base del triángulo y vamos a hacer el método del polígono, ¿no? Como esta pirámide tiene base hexagonal, vamos a construir un hexágono, ¿no? Entonces, acá tengo el lado del polígono, hago centro en cada uno de estos puntos que intersecta la línea que he trazado con el arco del compás, ¿no? Y encuentro el centro de la circunferencia, ¿no? Ese es el método del polígono que hemos visto en la clase pasada. Entonces obtengo el hexágono, ¿no? Este hexágono es la base de la pirámide que vamos a construir. Una vez que tengo el hexágono, voy a lanzar una línea auxiliar o una línea en el diámetro de la circunferencia donde está inscrita el hexágono, ¿no? Mido 10 centímetros, hago mi trazo y voy a lanzar 2 líneas que van a cortar a la circunferencia con el lado del hexágono que hemos inscrito en ese círculo,
y me va a intersectar en estos dos puntos, ¿no? Tenemos dos puntos, lanzo las líneas, entonces tengo los lados o las aristas de la cara ¿no? De la pirámide, ¿no? Y acá tengo, este es el apotema, ¿no? Este es el apotema. Una vez que tengo, con el compás, esta medida del lado del hexágono, lo voy a trasladar en el círculo que voy a construir acá, en una semicircunferencia, ¿no? Lanzo una semicircunferencia, y ahí, en esta semicircunferencia, voy a lanzar las medidas de los lados del polígono, en este caso que es un hexágono, ¿no? Un hexágono. En este caso son de 6 centímetros, los lados del polígono, del hexágono, son de 6. Estos 6 los voy a trasladar en la circunferencia que he trazado, ¿no? ¿Qué pasó? Acá está. Entonces, traslado esas medidas en la circunferencia que he trazado, ¿no? Y obtengo los puntos 1, 2, 3, 4, 5, más el lado que ya tengo, son 6, ¿no? Entonces son los 6 lados del polígono. Entonces, 1, el centro de la circunferencia que he trazado, donde he hecho la división de los lados del polígono, y lanzo los rayos que me van a unir, ¿no? Y esto me va a dar cada una de las caras, ¿no? Cada una de las caras de esta pirámide hexagonal, ¿no? Trazo sucesivamente en cada una de las divisiones que he realizado con el compás, ¿no? Y obtengo todas las aristas de las caras de ese polígono. Ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Como es un hexágono en la base, son 6 caras, ¿no? Luego trazo paralelas a las bases de cada una de estas caras para hacer los filetes donde me va a servir para pegar el sólido, ¿no? Entonces hago un inglete ahí. Acá lo tengo ya, el desarrollo, ¿no? Y cada una de las caras de la pirámide y estos filetes que se construyen adicionalmente para poder hacer la unión respectiva de cada una de las caras, ¿no? Entonces, antes de hacer el recortado, es mejor visualizar todas las zonas que vamos a recortar, y al recortarlas debemos respetar las líneas y límites trazados, incluyendo las pestañas que me van a servir para unir cada una de estas caras, ¿no? Y evitar así que haya errores a la hora de hacer el recortado, ¿no? Entonces ya tengo acá, con la tijera, comienzo a hacer el recorte, ¿no? Hago el recorte respectivo y voy obteniendo las caras, ¿no? Y los filetes de la pirámide. Una escuadra en los trazos de las aristas de esta pirámide, hago el doblez para darle, ¿no? Hago el doblez, ¿no? Entonces, una vez que marco todos los dobleces de cada una de las aristas, eso me va a facilitar hacer el doblado, ¿no? Acá estoy doblando las pestañas,
¿no? Y voy obteniendo cada una de las caras de esta pirámide de base hexagonal, ¿no? Y por último, uno todas las caras y voy pegando los filetes con pegamento. Con pegamento. Y obtengo, ¿no?, la pirámide de base hexagonal, ¿no? Entonces, como ven, es un procedimiento bastante sencillo y así puedo hacerlo para diferentes tipos de polígonos que tenga la base, ¿no?, de este desarrollo piramidal, ¿no? ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Claro, profesor. Está claro, profesor. Está bien, ¿no? Entonces, tenemos Sí, profesor. la cartulina, tamaño oficio o del tamaño que ustedes quieran. Tengo los lados, en este caso son 6 centímetros cada uno de los lados del polígono. Entonces yo ya conozco el lado del polígono y voy a trazarlo en la cartulina, ¿no? Entonces lanzo una línea. Acá he lanzado una línea del borde de la cartulina hasta este punto, le he dado 4 y de aquí lanzo la medida del lado del polígono, ¿no?, que son 6. Entonces toda esta línea me mide 6, ¿no? Entonces acá voy a obtener los puntos que son los de la medida del lado del polígono regular, ¿no? Entonces una vez que ya tengo esos puntos, puedo trazar una circunferencia que pase por estos dos puntos, ¿no? Haciendo centro en cada uno de estos puntos, encuentro el punto central de la circunferencia, ¿no? Hago centro con el compás acá, en este punto de intersección de la línea horizontal, y obtengo el punto central de la circunferencia, ¿no? Hago centro acá y lanzo mi circunferencia. Una vez que tengo la circunferencia, voy a hacer mi construcción de mi polígono, ¿no?, que en este caso tiene 6 lados, que es un hexágono, ¿no? Ese método lo hemos visto en la clase pasada. Acá tengo ya la base, que es un hexágono de 6 lados. Entonces, a partir de ese hexágono, el diámetro horizontal, tomo como referencia, ¿no?, que pasa por los puntos centrales de la circunferencia, y lanzo una horizontal, ¿no? En esta horizontal, mido 10 centímetros, que son los 4 más 6 del lado del hexágono, los 10 centímetros, ¿no? Tengo este punto donde estoy marcando con el lápiz, ¿no? Y voy a obtener la cara o una de las caras de la pirámide, ¿no? Esta es la base, el polígono, y esta es la cara de esa pirámide, ¿no? Luego, esta medida, hago centro en este punto de intersección de la horizontal con el vértice de la cara de la pirámide, y lanzo un arco, me va a servir para hacer el desarrollo de esa pirámide, ¿no? Con el compás, lanzo mi arco, y ahí estoy obteniendo el arco, ¿no?, que pasa por este punto, donde hago centro, y por los puntos de intersección, ¿no?, de cada uno de los vértices de esta cara de la pirámide, ¿no? Entonces, por ahí pasa el círculo, y en este círculo, en esta semicircunferencia, voy a lanzar la medida del lado del polígono, ¿no?, en este arco, ¿no?
Entonces, como tengo 6 centímetros, que es el lado, que vale el lado del polígono, eso lo voy a trasladar en la circunferencia que he trazado, ¿no? Como son 6, ¿no? 6 lados de esta pirámide, entonces tengo unas 6 intersecciones, ¿no? Voy marcando con mi compás, ¿no? Y obtengo las 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora 1, el punto central de la semicircunferencia, con cada una de las intersecciones, y esas son las aristas de las caras de esa pirámide, ¿no? Lanzo cada una de las aristas. Le hago un exceso siempre que va a servir como filete para pegar cada una de estas caras de la pirámide a la hora de unirlas, ¿no? Entonces ahí lo tengo ya, ¿no? Y ahora sí ya puedo hacer el recorte con una tijerita, hago recorte respectivo, ¿no? Luego hago el doblez de cada una de las aristas de las caras de la pirámide, hago un doblez para marcarlo en la cartulina. ¿No? Acá uso, por ejemplo, puedo usar una regla o un transportador en este caso estamos usando para doblar el filete, que nos va a servir para pegar cada una de las caras, ¿no? Hago el doblez respectivo, ¿no? Y luego comienzo a unir, ¿no? Y comienzo a hacer el pegado de los filetes respectivos para obtener el sólido que estoy buscando, ¿no? En eso consiste este desarrollo. En este caso hemos tomado una pirámide de base hexagonal. Todo este procedimiento se hace en caso de galería, lo hacemos en el latón o en una plancha metálica, ¿no? Mediante el uso de compás, porque hay compás para galería, ¿no? Hay todos unos equipos, ¿no? Hay dobladoras que van a marcar el borde de cada una de las caras o de las aristas de las caras de la pirámide, ¿no? Y luego se procede a hacer la unión de cada una de estas caras. En galería no se usa pegamento, entonces se hace el uso de la soldadura autógena, ¿no? O una soldadura especial. Y se obtiene tuberías, se pueden obtener tuberías, ductos, ¿no? Y un montón de aplicaciones que tienen galería estos sólidos poligonales, ¿no? De superficies poligonales. Entonces, igualito se hace, por ejemplo, si queremos hacer un cisterna, en un cisterna se hace el desarrollo de un círculo, ¿no? Más los lados que pueden ser semiesferas, ¿no? Semiesferas, ¿no? Entonces tienen esa forma las cisternas, ¿no? Y los diferentes aplicaciones que le podemos dar en galería, por ejemplo, en esos camiones que llevan siempre gases líquidos, a veces que son peligrosos. Entonces las uniones que se hacen de la plancha ahí son soldaduras especiales que deben soportar esas altas presiones, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la galería, ¿no? Acá lo hacemos con cartulina para graficarlo, pero muchas veces lo hacen en papel o en cartulina y eso lo trasladan a las planchas, ¿no? Ya con la experiencia, a veces muchos lo hacen ya de frente en las planchas con los instrumentos correspondientes, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, ninguna, profe. Correcto. Entonces, con esto hemos hecho la clase correspondiente al desarrollo piramidal, ¿no? La pirámide, ¿no? En la clase siguiente vamos a hacer todo lo que es el desarrollo de conos, ¿no? Y de conicidades, donde ya a veces es un poquito más complejo ya el desarrollo, ¿no? Pero en dibujo técnico no hay nada imposible, ¿no? Y hay mucho software que se utiliza ahora, hay mucho software que nos facilita, ¿no? Damos las medidas, entra al software y comienza a hacer el desarrollo, ¿no?
El problema muchas veces es para trasladarlo en dimensiones, ¿no? Pues ahí se hace uso ya de las escalas. Bueno, jóvenes, al no haber ninguna pregunta, damos por concluida la sesión de clase de hoy día. Y, ¿no? Ahí queda una práctica para que la desarrollen, que consiste es como un cuestionario, ¿no? Sobre la clase que hemos tratado hoy día, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Leo, profesor, digo, ya ha pasado lista. Ya, yo la lista, todos los que entran a la clase aparecen en pantalla. Y eso se captura y como yo lo estoy grabando también, en la grabación aparece ahí sus nombres, todo. No, ya, profesor. Sí. Bueno, jóvenes, con eso damos la clase por concluido de hoy día y los espero en la próxima clase, ¿no? Muchas gracias por su participación. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias, profesor. Gracias también, buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta luego.